Bienvenidos a nuestro tercer culto devocional. Pongámonos en pie para comenzar juntos, entonando a nuestro Dios la doxología y gloria demos al Padre. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos, alabad. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era al principio, son y habrán de ser eternamente. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, y demos lectura a los versículos 40 al 44. Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 44. Leamos alternadamente la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de estar aquí en tu casa y poder reunirnos juntos como un solo hombre delante de ti, Padre, para bendecirte, adorarte y expresar toda nuestra gratitud por todas tus bondades y generosidades que semana a semana tú manifiestas sobre nuestras vidas. Te amamos, Padre Celestial, y también nos acercamos ante ti suplicando que tengas misericordia y tú perdones nuestras ofensas y limpies nuestro corazón de todo lo que no te agrada. Ahora, Padre, también clamamos en el nombre de Cristo por la paz de nuestra nación. Suplicamos por la vida del presidente, de la vicepresidente, de sus colaboradores y ministros y de toda persona puesta en autoridad, porque sí te agrada que hagamos. Señor, suplicamos en el nombre precioso de Jesús, que en tu bondad en este día tú permitas que el Evangelio llegue hasta nuestras autoridades. Señor, que muchos de ellos conozcan de tu palabra y se vuelvan a ti. Asimismo oramos por todos nuestros hermanos que están enfermos. Nos acordamos de nuestra hermana Zoilita, de nuestro hermano Alfredo Romero, nuestra hermana Lourdes de Ganchoso. Señor, no cesamos de orar por ellos. Oramos también por el nietecito de nuestra hermana Lourdes. Suplicamos que tu mano poderosa y fuerte sea sobre este lindo niño. Suplicamos que tú lo sanes, Padre, para gloria y alabanza de tu nombre. También oramos por el joven Edward Castro, suplicándote, Padre Santo, que tú manifiestes tu poder y tu gloria en su cuerpo. Y oramos por cuantos hermanos queridos nuestros están pasando por momentos de enfermedad, que tu gracia sanadora sea sobre ellos. Y Padre, quédate con nosotros en este día, permítenos disfrutar de tu presencia, y mientras estamos aquí, Señor, llévate todo pensamiento de angustia, de preocupación, de tal forma que todo nuestro ser descanse en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen sus asientos. Muy buenos días, mis hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro tercer culto devocional. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición de estar en esta mañana, esta hermosa mañana que nos ha concedido, y
dispongamos nuestro corazón para que este sea un tiempo especial, un tiempo de alabanza, un tiempo de meditación en su palabra. Vamos a comenzar entonando un cántico para nuestro Dios y les invito a abrir en nuestros himnarios en el himno número 169, titulado «Oh, cuán dulce», himno 169. Dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a aquel, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra. Es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando conoce el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tú probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección de tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Y vamos a cambiar de posición, mis hermanos, y puestos en pie, vamos a entonar el himno número 171, Mi Redentor, el Rey de Gloria, himno 171. Mi Rey de Gloria, en mi seguro estoy. No pides entre el bullicio y el vivir, el mundo dejará, cuando fue según el bien, así más aguardo que el rey me diga, hijo, ven. En mi Señor Jesús confío, entre el bullicio y el vivir,
joven. De tanto me maravillo y no descanso de admirar. Sufriendo todo en mi lugar, que permanezca, no pides entre el bullicio y el vaivén, el mundo y de cara, cuando fuese algún Edén, la cita más sagrada me diga, hijo, ven, con su inmenso y larga ausencia, pensando pronto volverá. Entonces su gloriosa presencia a cada fiel Jesús dará, que permanezca, no pides entre el bullicio y el vaivén, la sombra de cara, cuando fuese algún Edén, la cita nada más aguardo, que me diga, hijo, ven. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En estos momentos tendremos unos importantes anuncios para la congregación. La campaña evangelística Dios mediante se realizará del domingo 18 hasta el 25 de noviembre. Hermanos, hagamos planes para traer personas nuevas a cada uno de los cultos y con la ayuda del Espíritu Santo puedan recibir a Cristo como su Salvador. Así es, mis hermanos, Dios mediante, del domingo 18 al 25 de noviembre tendremos nuestra campaña evangelística. También seguimos animando a la congregación a los cultos de estudios bíblicos que se desarrollan los días lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Aquí en nuestro salón principal están todos cordialmente invitados. Finalmente, recordamos a la congregación que el próximo domingo 18 de noviembre tendremos la recolección de la ofrenda mensual para la obra misionera de esta iglesia. Asimismo, recordamos que mediante esta ofrenda ayudamos a los hermanos que están trabajando como misioneros en los diferentes lugares de nuestro país. Dios mediante, el próximo domingo 18 de noviembre, la ofrenda misionera. Vamos a continuar con nuestro tiempo de cánticos y hay un hermoso himno de la vida cristiana que les invito a entonar juntos, el himno número 202. Dame la fe de mi Jesús. Yo creo que ese es el anhelo de cada uno de nosotros, tener una fe firme siempre en nuestro Dios. Himno 202. De mi Jesús, la fe bendita del Señor, que el afligido da la paz, la fe que salva del temor, los santos, gloriosa fe de salvación. Que trae el poder de los demonios de vencer, que fieras no podrán vencer ni dominar al opresor, que premio de mártir alcanzar. La fe que vencerá en todo tiempo, mi Jesús. La fe que viva mi vista en tu divina cruz, que tu voluntad hace, Señor. El valor que ayuda
débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en él cantar, que puede el cielo escalar o aquí con Cristo caminar. Amén. Vamos a ponernos en pie para entonar una alabanza para nuestro Dios, el himno número 178. Cuán dulce es andar con Cristo. Himno 178, con todo nuestro gozo en esta mañana. Cuán dulce es andar con Cristo, paso a paso por la fe, andando en sus mismas huellas, cada día seguiré, seguiré con Jesús andando, siempre fiel y caminando. Es seguro andar con Cristo, apoyado en su poder, nada puede molestarnos al seguirle, Él quiere seguir. Jesús andando, siempre fiel y quiere ir caminando. Andaré con Jesucristo, cada instante seguiré las alturas celestiales, paso a paso alcanzaré, seguiré con la fe, con Jesús andando, siempre fiel y con Él quiero ir caminando hasta el fin. Con Cristo en tinieblas, en la luz, por sus huellas reconozco el camino de la cruz, seguiré con Jesús andando, siempre fiel y con Él quiero ir caminando. Quiero andar con Jesucristo por el tiempo que es ya, pues la noche de tristezas pronto el día volverá, seguiré con Jesús andando, siempre fiel y caminando. Guárdame, Jesús, más cerca, en mi diario caminar, solo anhelo en tus pisadas, caminar, seguir con Jesús andando, siempre fiel y caminando. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y en estos momentos, con mucha reverencia, escucharemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios con el tema El tiempo de Dios. Escuchemos.
El tiempo es algo que de una u otra forma se vuelve señor y a veces tirano de nuestra vida. Desde que nos despertamos, lo primero que hacemos es mirar el reloj. Al acostarnos, miramos el reloj. Estamos atentos durante todo el día a la hora de almorzar, la hora de salir del trabajo, está pendiente allí siempre en nuestra mente. Y es más, ni siquiera al dormir, porque si por alguna razón se nos fue el sueño en la madrugada, queremos tener un reloj cerca para saber a qué hora me desperté en la madrugada y poder decirle mañana, es que no he dormido bien, me desperté a las 3 de la mañana. Y tenemos tan claro eso que a las 3:30 me volví a dormir. Y me volví a despertar a las 4 de la mañana. De una u otra forma el tiempo se ha vuelto algo hasta casi obsesivo en la vida de mucha gente. Pero es normal, es parte de la vida nuestra el tiempo. En el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento hay dos palabras para definir este asunto del tiempo. La primera es cronos, que tiene que ver con la parte cuantitativa del tiempo. Nos marca años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Ese es el cronos, donde vivimos nosotros, atados a ese tiempo. Allí es donde nosotros nos desenvolvemos diariamente. La otra palabra es kairos. Kairos es una palabra que tiene que ver con el tiempo indeterminado, más bien tiene que ver con el momento en que suceden las cosas trascendentes. Y de allí que surge en nuestro uso de la lengua castellana el adverbio oportunamente. ¿Cuándo va a ser esto? Oportunamente. ¿Qué significa? Es un tiempo que todavía no está determinado, pero va a suceder en el momento preciso cuando se lo necesite. Esa es la idea de kairos en griego y es un tiempo que se suele decir es el tiempo de Dios. Y a veces nos cuesta mucho trabajo desenvolvernos como cristianos dentro de estos dos conceptos, el cronos, que es nuestro tiempo, y el kairos, que es el tiempo que Dios maneja como soberano que Él es para nuestras vidas. Y esto a veces nos vuelve un poco impacientes, nos vuelve la impaciencia también un poco irascibles. Y esto tiene que ver porque nos manejamos dentro de ese cronos y quisiéramos que se nos dijera, sí, de aquí a 10 días esto va a suceder o cosas así. Esto afecta tanto que cuando el apóstol Pedro escribe su segunda carta, se toma la molestia en el capítulo 3, versículo 9, de aclarar que la paciencia de Dios para muchos ha sido interpretada como olvido, como tardanza, pero la paciencia de Dios lo único que nos revela es su inmenso amor y su misericordia para con nosotros los hombres. Así que Dios sabe cuándo lo va a hacer y nosotros descansamos en que la palabra del Señor nos dice, si Él ha dicho, Él hará. Cuando Dios promete hacer algo, Él lo hace, pero Él se toma su tiempo y tiene su razón soberana para hacerlo. Y quisiera en este día, a través de la palabra del Señor, analizar este asunto del cronos y el kairos a través de lo que nos narra Lucas capítulo 8 respecto a estos dos personajes, Jairo, el principal de la sinagoga, y aquella mujer que durante 12 años padecía de un flujo de sangre. Lo que nos dice Lucas es lo siguiente: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Esto nos dice que esperaban ansiosamente que Jesús regresara, porque de Jesús esperaban no necesariamente grandes instrucciones doctrinales, más bien estaban sedientos de ver milagros y recibir milagros. Así que esperaban con gozo que Él regresara. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo.
Lo primero que encontramos aquí respecto a este personaje es que lo normal sería preguntarnos, ¿y qué hace Jairo allí, entre la multitud, esperando a Jesús? ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted lee el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, usted se encuentra que cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, los fariseos estaban preguntándole continuamente a este hombre, ¿quién te sanó? Y si él hubiera declarado, Jesús me sanó, entonces hubiera sido expulsado de la sinagoga. Luego preguntaron a sus padres, y como sus padres no dijeran nada por temor a ser expulsado de la sinagoga, ellos siguieron con el tema inquisitorio de quién te sanó. Los fariseos, que eran guardianes de la fe judaica, habían tomado esa decisión. Por tanto, la sinagoga y todo lo que tenía que ver con la sinagoga no precisamente se había convertido en un aliado para Jesús de Nazaret, más bien se había convertido en un tropiezo. Así que es un poco raro encontrarnos entre la multitud al principal de la sinagoga. Estamos hablando de que este seguramente era el que tenía el control de la sinagoga, el que determinaba las actividades que se realizaban allí. Por tanto, qué raro verlo a él en la sinagoga, pero lo cierto es que hay eventos, hay sucesos en nuestra vida, como la enfermedad grave de un hijo, que hacen que nuestras posturas antagónicas contra Dios declinen. Y antes que eso venga, sería mucho mejor que nuestra postura delante de Dios sea la de un humilde servidor delante del soberano eterno que es Dios. Ahora, él tiene una urgencia, y aquí empezamos a hablar del cronos de Jairo. Él tiene una urgencia, algo que es impostergable. Necesito que entres a mi casa porque tengo una niña de 12 años que se está muriendo. Bueno, al leer esto, viene a mi mente una palabra, emergencia. Esto no puede esperar, no puede ser pospuesto, necesita ser atendido inmediatamente por la naturaleza de este evento. Esto es urgente, se trata de la vida de esta niña. Y si usted quiere entenderlo un poco mejor, creo que quienes han tenido o tienen una hija, una mujercita, pueden entender muchísimo mejor a Jairo. De manera especial, los padres que están aquí en este día me entienden. ¿Por qué razón? Porque cuando se tiene una niña, se dice que la vida de un hombre cambia. La vida de un hombre cambia. Y yo creo que sí. He visto a muchos hombres muy rudos y hasta cierto punto violentos. ¿Cómo cambian con una niña? Y dicen que una niña es la que le baja la guardia a papá y viene a destronar a mamá y a los demás hermanos. Y es interesante que una niña puede desequilibrar a ese hombre tan seguro de sí mismo. Basta solamente escuchar esa palabra, papito, y cómo se derrite ese hombre. Mijita, ¿qué pasa? Y todas las atenciones y la ternura son para esa pequeñita. Resulta que la niña dentro del cronos ha crecido, tiene 12 años y ahora está enferma de muerte. Como todo buen padre, sale a buscar todo lo que sea necesario para preservar la vida de su hija y posiblemente ha escuchado la fama de Jesús y yéndose contra su estatus, resuelve confundirse entre la multitud y seguramente siendo este uno de los principales hombres allí entre los judíos, le abrieron paso. Sí, este era un hombre prominente y es muy probable que por su rango le abrieran paso entre la multitud. Por favor, aquí está Jairo, déjenlo pasar. Llega hasta donde está el Señor Jesús y tal es su angustia que, olvidándose de todo, cae de rodillas, postrado delante de él, rogándole que entrase en su casa porque su hija, su única hija, se está muriendo. Así que esto tiene el carácter de urgente, de impostergable en el tiempo del hombre. Ahora, en medio de eso, nos dice la Escritura que había una multitud oprimiendo a Jesús. Aparece una mujer en escena que empieza a dilatar ese tiempo tan precioso
con un asunto también muy personal. Nos dice la Escritura, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta mujer también tenía prisa. Tenía un problema con su cronos, con su tiempo. ¿Por qué razón? Nos dice la Escritura coincidencialmente que 12 años esta mujer había padecido de una enfermedad no solo lacerante para su vida, sino humillante. Es un flujo de sangre que muy probablemente había hecho que esta mujer estuviera muy anémica, muy débil. Y por otro lado, la Biblia nos enseña en el libro de Levítico que cuando una mujer tenía este tipo de enfermedad, era considerada inmunda y por tanto era separada de la comunión del pueblo y del tabernáculo. Así que esto era algo en extremo humillante y también amenazaba con terminar su vida. Y esta expresión, había gastado todo en médicos, nos deja ver cuán seria era la situación de ella. Ella tiene su urgencia y seguramente piensa es ahora o nunca. No sé cuánto tiempo Jesús se va a quedar aquí, no sé cuánto tiempo Él va a estar con nosotros, así que debo aprovechar esta oportunidad, mi única oportunidad, y entonces la vemos a ella con su frágil cuerpo abriéndose paso entre la multitud y llegando por detrás del Señor, toca el borde del manto del Señor y en ese momento se detuvo el flujo de su sangre. La historia podría terminar allí y por favor sigamos con el tema de Jairo, pero resulta que hay una dilatación de tiempo cuando debería haber más bien apresuramiento, premura en esto. Jesús dice: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, mirando a todos los lados la multitud: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Todos te están tocando, Señor. ¿Por qué preguntas eso? ¿Qué pasa? Y el Señor dice: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Muchos pueden tocar a Jesús, pero hubo alguien que le tocó con fe. Alguien tocó con fe. Hoy en día hay mucha gente que invoca el nombre de Jesús, hay mucha gente que se confiesa a sí mismo como seguidora de Jesús, pero pocos son los que le siguen con fe. Pocos. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Bueno, esta mujer seguramente se sintió sanada, experimentó un gozo inefable en su ser, porque así es el poder de Dios. Y de pronto ella pensó quedar en el completo anonimato hasta que Jesús de Nazaret pregunta: ¿quién me ha tocado? Fui yo, Señor. Y luego la Escritura nos dice que empieza a contar todo lo que había pasado, pero Jairo está viendo el tiempo. Jairo está viendo el tiempo. La vida de mi hija se escapa y esta mujer está contándole su vida al maestro. Entendamos algo. Hombres y mujeres nos expresamos de manera muy distinta. No sé cómo la gente puede decir que somos iguales. No somos iguales. Por cierto, las mujeres son obra de arte del Señor, que se refleja en nosotros. Amén. Ahora, cuando a mí me preguntan: ¿cómo te fue hoy? ¿Cuál es mi respuesta? Como hombre, bien. Y eso resume todo el día, ¿cierto?
Pero cuando a una mujer le preguntan ¿cómo te fue hoy?, ella también responde, bien. Me levanté a las 6 de la mañana, te cuento que fue un desayuno increíble, luego fui al trabajo, tuve un gran día, como a las 10 de la mañana tuvimos esto y aquello, y te cuento que en la tarde hice esto y lo de acá y lo de acá. Ella entra en detalles, ella se comunica emocionalmente y transforma todo en detalles. El hombre es concepto y él va directo a lo que él siente y piensa y esto es todo. Por eso, por lo general, cuando no encontramos algo, tenemos que buscar una mujer para que nos ayude a buscar. Sí, es así. Tenemos algo ahí en las narices y no lo vemos. Viene mi esposa y me dice, hey, aquí está. Ya buscaste bien, y yo temo cuando ella dice, ya buscaste bien. Así que mejor no digo nada, digo, ayúdame a buscar. Esta mujer empezó a narrarle todo con lujo de detalles al Señor y Jairo está esperando. ¿Y cómo sabemos nosotros esto? ¿De dónde sacó todos estos detalles Lucas? Padecía de flujo de sangre, hacía 12 años, gastó todo en médicos y por ninguno había podido ser curada. Es que ella explicó todo, lo contó todo, porque para ella la premura del tiempo había terminado. Ahora estaba disfrutando la sanidad de Dios sobre su vida, así que no tenía prisa y ella estaba feliz contando las cosas. Y mientras ella está diciendo esto, el Señor le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hablando aún, vino uno de casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y volvemos nosotros al cuadro doloroso de Jairo. Su niña, su única, no había podido tener más hijos, acaba de morir. Yo veo a Jairo desmoronarse, romper en llanto, frente a la muerte. El tiempo se acabó. Para Jairo, el tiempo se acabó. Su niña murió. Resulta que Jesús de Nazaret lo mira y le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Aquí inicia el momento de Dios, el tiempo de Dios, el Kairos. Pero si todo se ha acabado, si todo ha terminado, ¿qué esperanza puede haber? Vamos al libro de Génesis un momento, capítulo 12. Dice la Escritura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Muy bien, Dios le promete a Abraham hacer de él una gran descendencia, pero resulta que no le dice a él a dónde va a llevarlo, ni tampoco cuánto tiempo llevará hacer todo esto. Allí, una vez más, es necesario que entendamos lo que significa soberanía. No es cuando yo quiero ni como yo quiero, es cuando Dios en su absoluta soberanía determina hacer las cosas. Entonces, a la edad de 75 años, Abraham tiene que salir de su zona de confort e ir a un lugar desconocido, y él va con una promesa: Dios va a levantar una gran descendencia de mí, solo que hay un pequeño problema. Tengo 75 años y mi esposa también está viejita, y resulta que no tenemos hijos. No tenemos hijos. Pero yo le creo a Dios. Y empezó a caminar, hizo sus maletas, tomó a su familia, vámonos, y empezó su peregrinar. Pero Sara, que todavía está inmersa en el cronos y no en el kairos, en el proceso de espera, le dice a Abraham: mira, ya estamos viejitos y no pasa nada, no pasa nada, Dios te dijo que iba a hacer de ti una gran descendencia, pero todavía no hay hijos,
Y antes que nos muramos, mira, ¿qué te parece? Aquí está mi sierva Agar, tú te llegas a ella, tienes un hijo y ese hijo es de nosotros, porque es mi sierva. Créanme, a veces cometemos una y otra vez el mismo error de Sara, pretender que nosotros podemos darle una mano a Dios para que ejecute sus planes soberanos y perfectos. Dios no necesita de ayudas que nosotros le podamos dar. Dios se basta a sí mismo para hacer todo lo que necesita. Permítame explicarle esto. A veces nosotros caemos en deudas, oramos al Señor y le decimos: Señor, por favor, ayúdanos a pagar. Pero como Dios se demora dentro del cronos nuestro, resolvemos prestar dinero y prestar dinero hasta llegar al punto de la quiebra. También a veces sucede que una señorita, un joven están pidiendo una pareja. Señor, dame un esposo, Señor, dame una esposa. Y como el Señor se demora y viven en el cronos y no en el kairos de Dios, toman lo primero que venga a mano y dicen: Dios me la dio. Pero resulta que no es creyente, resulta que ella no quiere saber de Dios y resulta que eso no era lo que Dios tenía preparado para usted. Y usted acaba de perderse una enorme bendición simplemente por vivir en el cronos y no en el kairos de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nació Ismael y nacieron los problemas para Israel. ¿Por qué razón? Porque fue fruto del cronos. En el cronos, en el tiempo del hombre, a veces se genera duda, la duda trae incertidumbre y confusión y hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios y complicamos las cosas. Así que hay que aprender a entender el tiempo de Dios. ¿Por qué razón? Si nosotros nos volvemos a Génesis capítulo 21, encontramos que Dios, cuando dice algo, lo hace. Visitó Jehová a Sara, Génesis capítulo 21, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años esperó? 25 años. ¿Cuánto tiempo tienes esperando tú? ¿Y crees que ya has esperado demasiado? ¿Y crees que has esperado demasiado? Bueno, no en vano se le llama el padre de la fe. Él creyó y recibió. Hay que aprender a esperar en el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios las cosas no solo suceden bien, sino que son de bendición para nuestra vida. Pero no hay que apresurar. El tiempo de Dios es perfecto. Dios jamás se retrasa ni se adelanta. Es más, Dios dice algo interesante por medio de Salomón en el Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios es dueño del cronos y Dios es dueño del kairos. Dios es dueño de nuestro tiempo y de su tiempo. Él no está limitado por nuestro tiempo, somos nosotros los limitados, pero es maravilloso cuando en ese límite se rompen los esquemas del hombre y empieza a actuar la soberanía de Dios, aun cuando pensamos nosotros que ya no se puede hacer nada. Juan capítulo 11, versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la manera de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María dice lo mismo en el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En otras palabras, ¿llegaste?
llegaste tarde, Señor. Cuán poco conocemos a Dios. Cuán poco conocemos a Dios cuando pensamos que llegó tarde. Cuán poco conocemos a Dios. ¿Acaso Dios llega tarde? Nosotros nos atrasamos, nosotros nos adelantamos, pero Dios es perfecto en su accionar, en su tiempo. Él nunca llega tarde, Él llega a tiempo. Él sabe cuándo debe obrar en nuestra vida. Entonces, viendo esto, es fácil entender, el kairos de Dios va mucho más allá de nuestro cronos, de nuestro tiempo. Jesús, profundamente conmovido, versículo 38, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús: quitad la piedra. Versículo 39, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En otras palabras, dejemos las cosas allí como están. A fin de cuentas, ya llegaste tarde. Deja la piedra ahí, Señor. Pero momentos atrás ella había dicho: Señor, yo creo que tú eres el Cristo, porque Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú lo crees? Sí, Señor, yo lo creo. Pero deja la piedra ahí porque está apestando. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo creo que Dios es todopoderoso, yo creo que Dios es magnífico y yo creo que para Dios no hay nada imposible, pero respecto a este asunto que estoy viviendo, creo que Dios no va a hacer nada. Creo que Dios no va a hacer nada y creo que Dios no me puede ayudar, así que voy a buscar ayuda en otro lado. Eso lo único que revela es cuán poco le conocemos a Él y cuán pequeña es nuestra fe, cuán débil es nuestra fe. Yo no puedo actuar de esa manera, porque si actúo de esa manera, yo no veré la gloria de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay que remover esa piedra de incredulidad, hay que mover esa piedra de duda. Hay que mover esa piedra que nos lleva a pensar a nosotros que Dios no puede hacerlo, que debemos hacerlo nosotros, que Dios necesita una ayudadita. No, me entrego y me olvido completamente en los brazos del Señor, porque sé que Él obrará en su debido tiempo cuando Él quiera y será lo mejor para mí. Ese es el kairos de Dios. Yo no puedo adelantarme ni atrasarme a los tiempos de Dios, debo estar en punto en su tiempo. Y eso es lo que nos cuesta trabajo. Como quisiéramos que Dios obrara cuando nosotros decimos. Pero mientras no retiremos esa piedra, no comprenderemos ni disfrutaremos la gloria de Dios en nuestra vida. Allí está Lázaro muerto, delante de él está la resurrección y la vida, y Marta, que dice que cree en él, está diciendo: ¿sabes qué? Mejor no toquemos eso. Es que apesta ya. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Hay acaso alguna cosa imposible para Dios? ¿Hay acaso alguna cosa imposible para Dios? Es que ni siquiera la muerte lo puede detener. Es que aún la muerte se rinde ante su soberana voluntad. Y la muerte no es un impedimento para que Él manifieste su gloria. Y aún después de muerto, el kairos de Dios se manifiesta sobre los hombres. Tal vez haya cosas por las cuales ustedes hayan estado rogando y han estado esperando, entre comillas, mucho tiempo a que Dios responda, porque definitivamente creemos que Dios está dentro de nuestro tiempo, dentro de nuestro cronos, y nos olvidamos que Él es soberano y Él tiene su tiempo, su kairos, que es perfecto. Y decimos: Dios se ha olvidado. Por favor, no dejes de orar por tu esposo. Escúchame en esta mañana, no dejes de orar por tu esposo, porque en el tiempo de Dios será tocado. No dejes de orar por tu esposa, no dejes de orar por tus hijos, porque en el tiempo de Dios el poder de Dios se derramará y tocará y levantará la vida de tu esposo, de tu hijo, aunque espiritualmente esté muerto ahora. Porque la muerte no lo puede detener al poder de Dios. No te detengas.
¿Has estado pidiendo algo y Dios se ha tomado su tiempo para responder? Espera. Espera. Dios lo va a hacer, pero en su tiempo, no en el tiempo que nosotros decimos, porque Él es el soberano, no nosotros. Lucas 8:51 dice, entrando en la casa, no dejó entrar a los curiosos, a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. La niña ya no respiraba, no tenía reacciones ni signos de vida. Está muerta. ¿Cómo puede venir a burlarse y decir que la niña está dormida? Y empezaron a hacer burla de él. Pero hay algo impresionante. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y ante la orden de Dios, ¿quién se resiste? Con su voz hizo los cielos y la tierra. Colosenses 1:16 nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él y por medio de Él, y todo lo que hay existe y subsiste en Él. Así que cuando Dios ordena, se levanta. Él es el dador de la vida. Así que su orden fue, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y hasta acá en Guayaquil nos hemos enterado del asunto. ¿Quién puede callar algo tan hermoso? ¿Quién puede callar algo tan especial? Es imposible guardar ese secreto. ¿Por qué Dios no sanó? ¿Por qué Dios no rompió? ¿Por qué Jesús no se fue de la multitud, sino que debió haberse ido directo a la casa de Jairo para evitar que la niña muriera? ¿Por qué Jesús no sanó a esta mujer hacía 12 años atrás? Él podía haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? Y podríamos nosotros quedarnos en el tema simple de decir, es que es el kairos de Dios, es el tiempo de Dios y nosotros lo respetamos. Pero saben, leyendo el texto usted se puede dar cuenta que Jairo necesitaba aprender una gran lección. Y era preciso que esa mujer estuviera ese día, ese instante, en ese momento oportuno para brindarle esa gran lección a Jairo. Jairo llegaba buscando a un Jesús en el cual todavía su fe no había sido depositada total y enteramente. Así que él debía recibir una lección de esa mujer. Esa mujer fue una lección enorme de fe. Ella creyó que si tan solo tocara el borde del manto del Señor, ni siquiera hablar con Él, ni siquiera que Él me toque, solo sé que un toque en el borde de tu manto y yo seré sana. Jairo necesitaba aprender esa gran lección. Sin esa gran lección él no podía ver la gloria de Dios. Y el Señor se encarga de que él escuche lo que él tenía que escuchar. Hija, tu fe te ha salvado. Seguramente él se había desmoronado y el Señor tiene que mirarlo y decirle, cree solamente. Lo que necesitas es fe. Ahora entiendo por qué no fue sanada la niña. Porque lo que vería Jairo delante de él lo llevaría a creer total y enteramente en Jesús de Nazaret como el Señor y Salvador de su vida. Así que cuando Dios se toma su tiempo, Dios tiene sus razones soberanas y perfectas. No significa que Dios se olvidó de mí. No significa que no sé qué pasa, Dios ya no me escucha. Dios sí me escucha. Y Él no se ha olvidado de mí. Pero cuando Él guarda silencio con respecto a mi vida, aún me sigue amando.
Cuando Él guarda silencio con respecto a mi vida, Él está trabajando para mí, para enseñarme. ¿Qué hago entonces? Porque, pastor, llevo orando mucho tiempo por esto y no recibo nada. Mientras el tiempo espera, tengo 3 consejos para ti. Número 1, haz lo que hizo Abraham, obedece. Obedece, simplemente obedece. Número 2, sea agradecido, sea agradecida. Eso significa que tú crees, Señor, gracias, yo sé que lo harás, no sé cuándo lo harás ni cómo lo harás, yo te alabo y te bendigo porque tú lo vas a hacer. Tercera cosa, durante ese tiempo de espera, alábalo. Alaba al Señor. Dile cuán hermoso es, cuán precioso es, de tal manera que tu mente esté ocupada por la alabanza y esté enfocada en la solución y no en el problema. Alábalo con todo tu ser. ¿Por qué razón? Porque la respuesta está en camino ya. Tu respuesta ya está en camino. Yo quería que escuches eso en esta mañana. Tu respuesta ya está en camino. Solo que será en el tiempo de Dios y será precioso, porque será oportuno, será hermoso, será perfecto. Que al comenzar esta semana nosotros podamos hacer esa diferencia entre el Cronos y el Kairos. Y recordemos que tanto el Cronos como el Kairos están bajo la soberanía de Dios. Todo tiene su tiempo. Y en el tiempo de Dios, las cosas resultan perfectas para nuestro bien y para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de su palabra en esta mañana. Y quiero invitar a los hermanos encargados de la recolección de los diezmos y las ofrendas. Pueden realizarlo mis hermanos en estos momentos. Y a la congregación les invito a entonar el himno número 276, un hermoso himno. Digamos en esta mañana que hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. 276. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que soy hijo y yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo voy, seguro sé que la belleza del gran Dios voy a mí, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar, lo sé, comprado con sangre
la corona, la cual los fieles dan. Jesús Salvador en el cielo, mira con él está. Los cielos comprados con sangre, los con Cristo al cielo yo voy. Amado Señor y Padre nuestro, qué bueno es saber, qué bueno es poder entender que tú obras en tu tiempo y que tu tiempo es perfecto. Señor, por favor, perdónanos por las veces que no hemos sido pacientes. Como dijera David, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Señor, perdónanos por las veces que hemos perdido la paciencia. Perdónanos por las veces que hemos intentado arreglar los asuntos por nuestros propios medios, ya que pensamos que tú lo habías olvidado. Perdónanos por no entender que tú obras en tu soberanía, en tu tiempo, y tu tiempo es maravilloso, es perfecto y es lo mejor para nuestras vidas. Señor, levanta el ánimo de tu pueblo, que en este día sepan que su respuesta está en camino, que es solo cuestión de obedecer, creer y alabar. Hasta que eso acontezca, Señor, sustenta nuestro espíritu con tu palabra y con el gozo de tu salvación. Y al comenzar esta semana, Señor, que el tiempo de nuestra vida no esté lleno de angustia, de ansiedad, de desesperación, sino que aprendamos a vivirlo en tu tiempo, deleitándonos en tu gloria, en tu presencia a cada instante de nuestra vida. Te amamos, Señor, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu rededor esté, dándote abrigo por doquier. Amén.